Ahora sí, entonces vamos a arrancar. ¿Cuál es el objetivo de este webinar organizado muy rápidamente, tomando de base la estructura de actividades que nosotros ya venimos haciendo? Bueno, ver cómo logramos ser efectivos en tiempos de volatilidad, de cambio complejos, como son los actuales, para las personas, para los equipos, para las organizaciones. Repasar un poco qué es esto de ser efectivo y ver algunas herramientas o tips para poder, tratar de alcanzar resultados en un contexto actual, ¿no? El contexto que estamos viviendo a nivel mundial, nadie es ajeno a lo que está sucediendo. Muy rápidamente, ¿quién soy yo para los que no me conocen? Ahí hay algo de información. La vía rápida es entrar a LinkedIn y chusmear un poco qué hago, a qué me dedico, qué cosas estudié, y ahí abajo algo de información de mi consultora, por si no me conocen o no la conocen, ahí tienen algunas de las actividades que llevamos adelante. En particular, el tema de efectividad personal lo vengo trabajando hace bastante tiempo, unos 8 años, y tal vez algunos vieron, en el 2013 di una charlita TED muy escueta, bien alineada con el concepto de efectividad y tiempo, porque deben ser unos 6 minutos, donde resumía algún concepto que hoy también voy a mencionar respecto a cómo lograr que el tiempo nos alcance, que es otra forma de decir cómo logramos hacer cosas productivas o valiosas en el tiempo que disponemos. Eso fue en el año 2013, bueno, fui incorporando nuevas cosas, pero si quieren ver la versión resumida, en esos 5 o 6 minutitos describe algunos de los conceptos que acabamos de estar profundizando. Bueno, acá está la agenda, básicamente hablar muy escuetamente sobre que el mundo se ha hecho complejo y este imperativo de la efectividad, qué significa ser efectivo, empezar a elaborar esto no como un recetario, no hay receta, y también repasar algunos de los problemas que tenemos asociados a nuestra estructura mental, a la forma en que operamos, y cómo de alguna forma pensar la efectividad también en términos no solo individuales, sino también de las organizaciones. Muchos de los conceptos que van a ver acá tienen alguna base psicológica asociada al modelo cognitivo. Yo estoy formado en psicología cognitiva, no soy psicólogo, tengo una maestría en el tema, así que van a ver que la base teórica o los fundamentos que acompañan muchas de las reflexiones que voy a estar haciendo están basadas en esos modelos, ¿sí? No son los únicos, no son ni mejores ni peores que otros, son con los cuales yo me siento cómodo y me permiten a mí tener una base teórica sobre la cual dar sustento a muchos de estos conceptos. Bueno, ¿qué significa esto del mundo VICA? Para quien no lo escuchó hablar, lo cual es raro porque se puso bastante de moda el concepto VICA, resume el concepto de volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es un concepto de la década del 70, 80, nace sobre todo como una forma de ver el mundo desde una perspectiva militar, o sea, los escenarios de guerra son escenarios VICA, y bueno, el mundo en los últimos años está cada vez más cambiante, más ambiguo, más volátil, entonces es representativo, y en muchas organizaciones que están atravesando procesos de transformación de todo tipo empieza a aparecer esta analogía, ¿no? Que es un concepto que tiene muchos años, pero hoy por hoy está más en boga que nunca. Este concepto yo lo voy a resumir muy rápidamente para poder ir al concepto central de la charla, en básicamente cada vez más las cuestiones operativas, estandarizables, están reduciéndose en el plano organizacional. Lo que se puede automatizar, se automatiza, lo que se puede eliminar, se elimina, lo que se puede estandarizar, se estandariza, y cada vez más las organizaciones entonces se encuentran con el desafío y también con una orientación más hacia proyectos. Cuando digo proyectos, digo iniciativas, digo nuevos productos, cosas que están cambiando a un ritmo mucho mayor que el de una operación. Cuando me refiero a una operación, me refiero a cuestiones rutinarias, al trabajo habitual de las organizaciones, de nuevo, más estandarizable. Y lo que esto también hace que crezca exponencialmente es el desarrollo de automatismos, ¿no? Cada vez hay más herramientas tecnológicas o de otros tipos que están llevando a que las cuestiones más operativas se reduzcan en la mayoría de los escenarios, en todas las industrias, en la mayoría de las industrias esto está sucediendo,
y cada vez tener una orientación más hacia el proyecto, a las nuevas iniciativas, a expandir y no simplemente a trabajar sobre eficiencia. Eso hace relevante esta mirada de ser ágil y adaptativo, que es una de las herramientas con las cuales contamos para lidiar con estos entornos. Y, por supuesto, en este momento está en tapa de todos los diarios y están todos los medios, en la televisión, en Twitter, por donde lo vean. En tiempos de coronavirus, más que nunca tenemos que empezar a trabajar sobre esta adaptabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en medio de escenarios que se mueven entre lo complejo y lo caótico, donde la adaptabilidad, donde el mindset de experimentación son algunas de las herramientas que nos van a permitir performar, alcanzar resultados aún en medio de la incertidumbre. Ese es el escenario actual. Hace un año ponía esto en Twitter, ¿no? Que el mundo se ha vuelto más complejo, tanto a nivel personal como organizacional. Modo de pensar ágil y adaptabilidad se han vuelto capacidades esenciales. Bueno, creo que hoy más que nunca, todas las organizaciones están repensando, todas las personas independientes y autónomos estamos también pensando nuestra forma de hacer, de transitar estos momentos de pandemia, ¿no? Resguardar nuestra vida, la de los seres cercanos, pero también viendo la forma de seguir siendo generativos de valor en sentido amplio, no quedarnos en la pasividad, sino poder actuar de la forma más efectiva posible. Muchos de los conceptos que yo acá hilvano están vinculados al mundo laboral, pero son extensibles a otras dimensiones. Por supuesto que hay mucha gente que hoy por hoy, más que en el trabajo, está pensando en cómo colaborar, que efectivamente está trabajando activamente para que eso suceda. Estos conceptos también se aplican. El grueso de mi experiencia tiene que ver con el trabajo con organizaciones y en el ámbito laboral, y por eso es básicamente donde voy a hacer núcleo, pero esto es extensible de nuevo a individuos, a equipos, a organizaciones de todo tipo, independientemente de que hoy por hoy la preocupación sea mantener la entrega de resultados en el ámbito laboral o en otros ámbitos también. Bueno, la dificultad, sin lugar a dudas, que nos trae la complejidad, entonces, es que no hay recetas. Y esta es una palabrita que los que trabajamos con estos conceptos de agilidad organizacional repetimos mucho. No hay recetas, no hay una única forma de hacer las cosas, no hay un ABC, un paso a paso. Tal vez se parezca a una receta, pero como la receta que seguía mi bisabuela, que era una pizquita, ¿no? Patrones, pero no hay exactitud todavía porque no tenemos suficiente información, porque estamos en medio de la fase más turbulenta. Entonces, lo que voy a describir a continuación, no lo tomen como declaraciones cerradas, no tengo una verdad sobre el tema, son simplemente miradas o ciertos patrones que puedo contribuir. Eso tiene que ver, obviamente, con el tipo de problema que tenemos delante. Ahora, creo yo que hoy por hoy más que nunca hay que trabajar sobre la efectividad. ¿Y qué significa ser efectivo? Varias cosas que vamos a empezar a ver rápidamente. Acá están resumidos los conceptos, voy a ir repasándolos rápidamente. Por un lado, este concepto de cronos y kairos, que son dos distinciones que tenían los griegos, las dos son formas de referirse al tiempo. Cronos es el tiempo cronológico, secuencial, el tiempo que se vive, que se transcurre, y kairos es el momento indeterminado donde suceden cosas especiales. Mientras que cronos es básicamente cuantitativo, es el pasar de las horas, kairos es lo cualitativo. Y esta distinción que hacían los griegos tenía que ver con que no todo lo valioso se medía en cronos, y esta es una percepción que seguramente ustedes en forma individual tienen. Hay momentos extremadamente valiosos en el plano personal, que tienen una experiencia, que conectan con las emociones, que no importa cuánto tiempo en el minutero duren, sino la experiencia en sí. Y la pregunta que yo siempre esbozo cuando hago esta distinción entre cronos y kairos es evaluar cuánto de esto hay en nuestra vida, cuánto es cronos, rutina, seguir cierta, por así decirlo, ¿no? Agenda, pasar de reunión a reunión, pasar de actividad a actividad, y cuánto de kairos, en términos de ser generativo de cosas valiosas y de valor, en términos personales, en términos de equipo y en términos organizacionales también. Esta distinción, de nuevo para mí, la ato mucho a este concepto de efectividad, y para distinguir
entre lo que significa la productividad y la generación de valor. Por eso yo hablé de herramientas para la efectividad y no para la productividad, porque uno puede ser evidentemente muy productivo. Productivo es la cantidad de producto, de resultado que uno genera por unidad de tiempo, y es un concepto que surge de la manufactura y tiene que ver con contabilizar la cantidad de elementos que fabrico por hora. Una máquina es muy productiva o más productiva que otra cuando fabrica más cosas por unidad de tiempo. Ahora, la generación de valor no es directamente proporcional. Uno puede ser muy productivo para hacer cosas muy poco valiosas, como seguramente les estará pasando a muchos. A mí me pasó estos primeros días, donde por ahí abrimos muchos mails, tenemos muchas conversaciones, muchos WhatsApp, pero la generación de valor no necesariamente está. Generar valor tiene que ver con ser efectivo en esa generación de un resultado, y ese resultado que esté conectando con valor en sentido amplio y en sentido de a quién se lo estamos entregando. Y como les contaba antes con esto de Cronos y Kairos, yo ato la generación de valor mucho con el Kairos, con tener cosas que sean significativas, con generar cosas que a otros los ayuden a estar mejor en sentido amplio, que puedan construir valor y no simplemente en hacer muchas cosas por unidad de tiempo. Entonces ahí los dos conceptos de efectividad quedan conectados. El siguiente concepto es el del esencialismo. Para mí, detrás de la efectividad personal está esta visión esencialista. Hay un libro muy, muy interesante de McKeown, que lo están viendo ahí el nombre del autor, McKeown, que es Esencialismo, se llama en inglés. Y bueno, para entender más en profundidad el concepto, les recomiendo que lean el libro, pero la síntesis está muy bien graficada, ¿no? En esto de, si estoy disperso y hago muchas cosas, mi energía es dispersa, y a veces las cosas que hago al no estar alineadas podrían oponerse a la otra. Si concentro todo mi energía, mi foco en pocas cosas, despliego muchísimo más valor. Y en estos momentos, como los conceptos de Lean también sostienen, tal vez lo mejor sea hacer menos, pero con más profundidad y con más foco, que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sobre todo porque si hacemos muchas cosas al mismo tiempo en un entorno de alta incertidumbre, nos cuesta en términos de diseño experimental encontrar la correlación entre lo que hacemos y el resultado que obtenemos. Así que creo que este concepto de esencialismo, de ir a lo esencial, que es poco pero valioso, que implica tomar decisiones, decir ahora no, porque ahora estoy trabajando en esto, que es prioritario, es alguno de los conceptos que nos ayudan a desarrollar mayor efectividad. Y el cuarto componente, que para mí también es muy importante para ser efectivos en entornos como los que estamos atravesando ahora, esta capacidad de hacer, inspeccionar y poder adaptarnos, ¿no? Esto de inspeccionar, adaptar y fluir. Cuando digo fluir, también es aceptar la posibilidad de los errores, aceptar la posibilidad de que las cosas que planificamos que vayan en una dirección puedan ir mutando también. Para eso tenemos esta capacidad de inspeccionar y adaptarnos. En este momento hacer un plan y sostenerlo en el tiempo se hace difícil, de nuevo por la volatilidad, por la incertidumbre que estamos atravesando. Entonces creo que más que nunca tener esta visión de actuar y reflexionar y eventualmente cambiar el rumbo nos hace ser más efectivos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que pasé muy rápido? ¿Venimos bien hasta acá? Bien. Bien, hacia el final voy a abrir igualmente un espacio para poder habilitar el audio los que quieran y poder tirar alguna preguntita. Perfecto. Voy a seguir avanzando. Ahora bien, el problema, el desafío aparece cuando de alguna forma queremos trasladar estas ideas a la práctica. Y una de las cosas que nos aparece en contra de la efectividad, si alguno tiene un trastorno de obsesivo compulsivo y la imagen que estoy pasando le hace daño, perdón, la voy a pasar rapidito, pero en la práctica nadie nos enseña a organizarnos. No es tan sencillo
que aparezca el orden espontáneamente. Algunas personas sí, son muy organizadas y nacen organizadas. A otras personas nos cuesta mucho aprender a organizarnos, tener métodos. En la escuela no siempre nos enseñan a organizarnos, algunos pasamos hace mucho tiempo, entonces aparecen algunas dificultades en la efectividad que pasan por organizarse, por tener ciertas estructuras que nos permitan desplegar esta efectividad. Entonces, uno de los primeros elementos es que a veces se asume que sabemos organizarnos. Por ejemplo, ahora las organizaciones dicen, pasemos a modalidad teletrabajo, que está muy bien, es un mecanismo súper válido, pero no necesariamente la gente sabe cómo. No necesariamente voy a ser productivo ni bien arranque a trabajar en una modalidad diferente. Tal vez lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como aprendices, que tiene toda una carga detrás, entre otras, abrazar este mindset, este modo de pensar, ¿no? De aprendizaje que requiere esfuerzo, que cuesta, que requiere tiempo, que requiere foco y un montón de otros elementos. Entonces, lo primero, me parece, es elevar nuestro nivel de conciencia sobre la necesidad de tener una rutina o una forma de organizarnos para empezar a poder ser más efectivos. Ahora, fíjense, el ser organizados es algo relativo, no hay una única forma. Lo que ven en la foto es una imagen del estudio de Pablo Picasso. Pablo Picasso, un genio creativo, claramente ese espacio lo ayudaba de alguna forma a su proceso creativo. Es un espacio que uno desde afuera podría decir que es caótico, pero para él tenía un orden, tenía una estructura, lo cual me trae al dilema de que tenemos que encontrar nuestro esquema de orden. Acá hay algunos tips, pero básicamente elevar nuestro nivel de conciencia y empezar a trabajar para identificar qué cosas nos sirven a nosotros. Van a encontrar tips en webinar como este, van a encontrar ideas en Instagram, todo el mundo les va a decir que la forma, van a ser pocos los que le van a decir, esta es una de las formas posibles. La mayoría le van a decir, la forma es esta. Y eso depende muchísimo de cada uno. La neurodiversidad hace que cada persona tenga sus propios patrones. Me parece que parte del esfuerzo inicial en esto de lidiar y ser efectivos en tiempos VICA es encontrar nuestro propio patrón para el orden. Algunas ideas, entonces, entenderlo como un experimento. Trabajar y empezar a adoptar pequeñas prácticas. Por ejemplo, hay gente que requiere espacios extremadamente silenciosos, hay otros que no. Hay algunas personas que son más sociales y necesitan tener ruido de fondo, una radio, música, otros que no. Algunos necesitan mesas despejadas, otros necesitan mesas llenas de juguetes y de cosas para tocar. Depende de la modalidad de cada uno. La modalidad de experimentación me parece que nos invita a diseñar pequeños experimentos, hacer pruebas, incorporar alguno de estos hábitos de los que ahora yo les voy a contar un poco, probar qué pasa con ellos y ser flexible y eventualmente, si no está funcionando del modo esperado, animarnos a probar con otros, ¿sí? Un modelo que para mí sustenta todo esto y que está enunciado en el videíto que les contaba, esta charla que se llama Tiempo para Todo, que di hace varios años, yo lo llamo el modelo de valor BPF, valor, plan, foco o visión, prioridad, flujo, que básicamente lo que propongo es en este proceso de experimentar y encontrar nuestra propia forma de ordenarnos y de ser efectivos, como marco general, identificar aquello que para nosotros es valioso o la visión de lo que queremos obtener, tratar de priorizarlo y establecer un plan. Un plan es simplemente una secuencia de pasos lógicos que quiero llevar adelante y tener foco y no tener miedo de adaptar para fluir. Este concepto general para mí está presente en una especie de paraguas de muchas técnicas que en el fondo tienen estos elementos y me parece que en esto de empezar a organizarnos para ser más efectivos puede servir este modelito, ¿no? Una capa más estratégica antes de empezar a hacer algo, identificar el para qué. Aquellos que me conocen y con los que he trabajado saben que el para qué es algo que repito constantemente.
cuál es el fin que pretendo obtener con esto, dónde me deja que antes no estaba, el poder tener cierta organización inicial, un plan de corto plazo, porque las cosas van a cambiar sobre la marcha, simplemente saber que algo tiene que venir antes que otra cosa, si eventualmente son dependientes, establecer esa secuencia, y tener mucho foco y capacidad de adaptarnos. Una herramienta que daría para todo un webinar, pero o para un día de clase, se las resumo al concepto de las 5 S, que es un concepto muy utilizado en manufactura. Si alguno leyó a Marie Kondo, bueno, los libros de ella utilizan este concepto japonés que tiene añares, que están muy ligados al pensamiento Lean y a los procesos de Kaizen, mejora continua. Explórenlo, puede servir para la organización personal. Básicamente son 5 modalidades donde de alguna forma establecemos una clasificación respecto de qué cosas conforman esa definición de valor, qué cosas no, establecer cierto ordenamiento en los espacios para poder ser más efectivo. Básicamente si las cosas están desordenadas, tardamos más en encontrarlas y eso nos lleva a perder el tiempo. Limpieza tiene que ver con la dimensión completa, el aseo, la limpieza, el que no haya desperdicio a la vista, también con limpieza mental, establecer ciertos estándares para poder operar y responder sin tener que estar pensándolo cada vez. Algo que habilita la automatización es establecer cierta rutina o estandarización, y para mí la palabrita clave, disciplina para hacer que esto funcione. Entonces, algo que los invito, porque obviamente excede el tiempo del webinar, es ver un poquitito este tipo de modelos. En manufactura se hace muchos tiempos, sobre todo se usa para trabajar en el espacio de trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes están en una industria de manufactura, en el puesto de trabajo, yo soy ingeniero industrial, esto lo he visto y se usa mucho y es muy recomendable. En el puesto de trabajo, despejarlo, que las herramientas, cada una vaya en su lugar, incluso tienen la silueta de la herramienta, el martillo va siempre en el mismo lugar. Limpieza, porque eso evita accidentes, mantener el espacio pulcro, tener cierta estandarización cuando tengo cierta rutina o cierta forma de operar, y poder hacer este proceso en forma permanente. Se puede extender hasta ser una forma de organizar nuestro espacio, nuestra casa, nuestro escritorio, y también como una suerte de rutina cuando empecemos a trabajar en una nueva modalidad. Por ejemplo, lo podrían utilizar para organizar el correo, si les pasa como a mí que a la mañana cuando abren el correo tienen bastantes mails como para entretenerse. Bueno, podrían trabajar en la clasificación respecto del nivel de urgencia, algún ordenamiento por prioridad o, por ejemplo, por la fecha. Limpieza, que es básicamente eliminar, sacar aquello que no es pertinente. Establecer este hábito, esta rutina, tal vez automatizar ciertas prácticas que me lo redirija automáticamente el correo a ciertas categorías. Y disciplina, que es lo más difícil, que es mantener esta ruedita funcionando. Eso para presentarles una herramienta, y de nuevo, ojalá despierte la curiosidad de ustedes y lo puedan explorar con mucho más tiempo y profundidad que lo que este webinar me permite. Bien, siguiendo, ¿qué les va a pasar? ¿No? Imaginen que ya tengo esta identificación de aquello que es valioso, que lograron empezar a priorizar, que están trabajando sobre una rutina, y eso tiene que ver con el cómo. Buenísimo. ¿Cuál es el siguiente obstáculo que nos vamos a encontrar? Lamento decirles que el cerebro es nuestro enemigo. En este contexto de desarrollo de la efectividad, nuestro cerebro tiene bastantes limitaciones y tenemos que ser conscientes de ellas, porque esto impacta obviamente en alcanzar resultados de valor. Algunos datos. El cerebro se sobrecarga. Les pasará que tienen 100 ventanas abiertas en el navegador y les cuesta encontrar las cosas. Bueno, es el cerebro de ustedes que no puede mantener toda esa información activa al mismo tiempo. Requiere pausas. Nos cansamos, bajan los niveles de energía, diferentes comportamientos fisiológicos hacen que el cerebro cada tanto requiera parar. Nuestra capacidad atencional es muy limitada.
más de 15, 20 minutos si no cambiamos la modalidad, si no hacemos alguna pausita, se hacen demasiado. Las emociones interfieren, los estados emocionales. En este contexto, por supuesto que muchos lo estamos atravesando con incertidumbre, con ansiedad, con temores. Eso nos invade, ¿no? Los noticieros nos capturan. La memoria no es un disco rígido, no funciona así la memoria, es una serie de mecanismos, de subsistemas, no es equivalente a un disco rígido. Las cosas, si no establecemos ciertos mecanismos para que se registren en alguna de las modalidades de largo plazo, como procedimental o episódica, las cosas tienden a desvanecerse rápidamente, perdemos foco, atención, nos aburrimos. Espero que no sea el caso, pero nos aburrimos. Tenemos sesgos y limitaciones. Nuestro cerebro es bastante fácil de engañar y además lo novedoso, lo distinto captura nuestra atención. Por eso herramientas como Instagram o TikTok nos mantienen embelesados y capturados porque todo el tiempo nos presentan cosas novedosas, distintas que nos fascinan. Bueno, perdimos. No, hay cosas para hacer, hay cosas para hacer. Una de las cosas que podemos hacer es ser conscientes de los mecanismos que forman parte de nuestra cadena de construcción de hábitos. Si les interesa profundizar en esto, hay un librito que se llama El poder de los hábitos, The Power of the Habits, o The Power of Habits, de Duhigg. Es un libro interesante, no hace falta que lo lean todo completo, algunos capítulos no son tan interesantes, para serle franco, pero describe muy bien un circuito con bastante evidencia científica en el cual nuestro cerebro construye hábitos y los mantiene funcionando, ¿no? Los mantiene funcionando por este circuito donde hay ciertas señales disparadoras que nos llevan a hacer una acción y obtener una recompensa. Entonces, básicamente el teléfono les hace un ruidito, eso despierta entrar a WhatsApp a ver qué hay de novedoso, y lo novedoso el cerebro lo recompensa, ¿no? Ahora, esa cadena se empieza a retroalimentar y cuando escucho la señal, mi cerebro anticipa la recompensa, que es leer esa noticia, esa recompensa, que me bajará la incertidumbre, me divertirá, tendrá distintas connotaciones, por supuesto, diferentes tipos de respuestas o de emociones, dependiendo del contenido, pero retroalimenta esta conducta o refuerza este hábito, la ansiedad de anticipar la recompensa. Entonces estamos cada 2 minutos con este bicho, tratando de, a la menor captura, a la menor señal, responder anticipando lo que va a venir. Eso hace que los hábitos sean muy difíciles de cambiar, sobre todo si uno no es consciente de este circuito. Y cuando entonces yo les planteo esta posibilidad de ser más efectivos y de implementar algunas herramientas, es clave ser consciente que los cambios de hábito cuestan, que se pueden modificar, pero que requieren, entre otras cosas, ser conscientes de qué cosas nos conectan a cada uno de nosotros. Y de nuevo es un trabajo súper personal porque somos todos diferentes, nuestras rutinas son un poco diferentes también, si bien nuestras emociones son básicas y el repertorio, las conexiones y lo que nos generan es bastante personal, así que es un trabajo bien de introspección el que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo decía este señor hace muchos años, conocernos a nosotros mismos. De nuevo, no hay recetas. Para ser más efectivos tenemos que hacer introspección, encararlo de nuevo con un mindset experimental, probar cosas, ver qué pasa, ver si eso me funciona y si no, eventualmente probar con otras cosas hasta encontrar esta modalidad de respuesta. Algunas sugerencias, preguntarnos o explorar nuestros propios circuitos de hábito. Por ejemplo, ¿soy diurno o soy nocturno? No todas las personas responden mejor. Lo interesante para muchos de estas modalidades de trabajo remoto es encontrar que tal vez no necesitemos trabajar de 9 a 18. Tal vez podamos arrancar bien tempranito, aprovechémoslo y encontremos nuestro espacio. Yo tengo bastantes de mis actividades en formato remoto. Trabajé varios años trabajando para una compañía internacional donde mi equipo estaba en otro país. Por lo tanto, mis
interacciones eran 100% remotas, me costó al principio la transición, y además tenía esta diferencia horaria que hacía que trabajara en otros horarios, con lo cual tuve que cambiar mi rutina. Hay personas más sociales, solitarias, hay algunos que somos más hijos del rigor, más disciplinados, otros somos procrastinadores. Procrastinar es que, bueno, que nos conectamos tal vez más fácilmente con la recompensa placentera del corto que la recompensa valiosa del largo plazo. Si bien todos tenemos esto un poquitito de procrastinar, identificar qué cosas nos hacen procrastinar para dejar para más tarde aquello que es valioso, qué cosas disparan nuestra distracción. Algunos pueden trabajar con la radio bajito. Yo, por ejemplo, puedo trabajar con música, pero tiene que ser música sin cantante, tiene que ser instrumental y eso no me distrae. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos desmotiva? Explorar, entender, conocernos es uno de los primeros elementos para identificar qué elementos nos disparan ciertas rutinas. El siguiente es realizar experimentos en pos de transformar el hábito. Es difícil implantar o cambiar rutinas que ya están establecidas, pero se las puede reemplazar. Reemplazar significa utilizar el gatillo, la recompensa, y reemplazarla por otra cosa, por sustituto, y para tener hábitos más sanos. Entonces, cambiar el sonidito que hoy por hoy me lleva a WhatsApp para que el sonido sea la señal que me permite detener lo que estoy haciendo y pasar por un ciclo de mindfulness, ¿sí? Muchas personas probamos eso y es interesante, dado que el sonido me levanta el nivel de conciencia, en vez de ir directamente al teléfono, aprovechar eso para parar un minuto, respirar profundo, ¿sí? Calmarnos y decir, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Este tipo de mecanismos son interesantes y los podemos poner a trabajar, son piolas para hackear algunos de los mecanismos con los cuales se trabajan los hábitos. Tener claros los objetivos, aprovechar el sentido de la urgencia, ¿no? Muchas veces este es un buen impulso para hacer un hábito. Esto de decir, bueno, por ahí no soy bueno trabajando en forma remota, bueno, pero no lo voy a postergar. Prefiero hacer mi primer live de Instagram más temprano que tarde, porque quiero aprovechar y quiero ser de los primeros que puedan subirse a esto. Creo que hay que aprovechar esos elementos, dar saltos pequeñitos, empezar con hábitos, microhábitos, no tratar de cambiar radicalmente toda la operatoria porque va a ser mucho más difícil de afrontar. Entonces, hacer estos pequeños experimentos. El concepto de nudge o de pequeños estímulos o empujoncitos, darnos recompensas, premiarnos en el corto, premiar a las personas que trabajan con nosotros cuando están empezando a desplegar este hábito positivo que ellos tienen. A veces trabajar de a pares, esto de la presión de a pares es un típico hack donde le pedimos a un compañero que nos ayude. Si, por ejemplo, empezamos a correr, bueno, en estos tiempos de coronavirus no sería el caso, pero por lo general cuando uno va a correr con un amigo o con un grupo es mucho más fácil mantener la rutina porque sentimos la presión del de al lado. Tal vez eso en modalidad de trabajo remoto implica sí trabajar muy cerca de algún compañero que ya tiene más experiencia, implica ponernos estas metas de trabajo colaborativo o sincronizaciones de áreas. Bueno, empezar a aprovechar un poco que es más fácil estar acompañado, ¿sí? Algunos de los elementos que me parece que podemos utilizar. Y disciplina, que es una palabrita que mencioné antes en las 5 S y que me parece que es súper importante y súper difícil, que es continuar, insistir, porque nos va a costar, no aunque nos cueste, porque nos va a costar y porque en algún momento va a dejar de costarnos, simplemente porque lo repetimos, porque el cerebro hace un clic, como el día que empezás a andar en bicicleta, que un segundo antes te caes y al segundo siguiente ya andás. En el momento en que esto pase algunos habrán leído Pensar rápido, pensar lento de Kahneman, cuando pasa al sistema tipo 1, se automatiza, como cuando empezás a manejar, lo mismo, llega un momento en que ya no pensás más en los cambios. Bueno, disciplina. Y creo que
todas las organizaciones y todas las personas tienen la capacidad de cambiarse, que hay que aprovechar este sentido de la urgencia, y también soy positivo porque creo que va a traer cambios a las organizaciones positivos, sobre todo cuando empecemos a ver la segunda y última parte de este webinar, que hablemos cómo impactan las organizaciones. Me parece que al principio va a costar, pero que los resultados van a ser súper positivos en términos de autonomía, de darle espacio a la gente y de ver de que si alguien empieza a trabajar una hora antes o una hora después, o si está en pijama, no cambia en términos de la generación de valor. Podemos aparentar ser productivos, trabajemos mejor en ser efectivos y generativos de valor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Cómo contagiar a otros? Bueno, todo movimiento empieza con un primer loco que lo hace, pero no es el loco o la loca, sino el seguidor el que lo hace. Para mí, el contagiar a otros, sin lugar a dudas, requiere un paso previo, que es contagiarnos a nosotros, incorporarlo a nosotros. Este webinar, por así decir, está más pensado para un nivel 1, que es cambiar tu propio mundo, mi propio mundo, antes que salir a la tarea de extenderlo a otros. Creo que si uno empieza a mostrar resultados y si es un agente de difusión, ese contagio va a aparecer. Creo que el primer reto es más individual y es empezar a tener estos registros y ser más consciente, que trabajar en implementarlo en otros, porque realmente cuesta mucho hacerlo a nivel individual y muchas veces las personas salen o salimos a contagiar a otros sin realmente haber experimentado pasarlo de primera mano. Hay muchos elementos en términos de gestión del cambio que aplican. Yo y algunos de los presentes también, porque los conozco y porque sé que trabajan y tienen una mirada similar, creo en esto de un enfoque ágil y adaptativo para la gestión del cambio. Me parece que es cuestión de hacer experimentos, algunos de base de comportamientos que requieren también un trabajo previo en identificación de sistemas de creencias individuales, de equipos y organizacionales. El corolario, Mariano, es que, por supuesto, me es más simple explicarlo en lo individual que en lo grupal o en lo sistémico, pero creo que si arrancamos con uno y nos proponemos en nuestros círculos de influencia más cercanos pequeños experimentos, podemos empezar a hacer que esta rueda se mueva. Invitar, compartir videos, webinars, libros es otra forma de que cada uno lo vaya afrontando, y finalmente si es un esfuerzo organizacional, habría que explorar un poco más, porque tampoco hay una receta para establecer este contagio. Tal vez el sentido de la urgencia hoy por hoy sea uno de los elementos que más fácil transmitan este contagio. Me parece que el que no haya más remedio que aceptar va a hacer que muchas personas habiliten, y si uno es un líder o una persona que tiene influencia en su equipo, creo que habilitar es tan importante o más que el contagio. No sé si responde totalmente tu pregunta o si apuntabas a eso. Bien. Ok, ahora, el desafío de lo que venimos viendo acá, traspasado a la dimensión organizacional. Las personas, cuando interactuamos, las personas somos complejas, punto. Cuando interactúa un conjunto de personas, es más complejo. Y yo distingo, como algunos autores, entre complejo simple y complejo complicado. Complejo simple es 2, 3, 4, 5 personas, complejo complicado, 500, 5.000, un país. Parte de la complejidad, hoy debatía muy interesante con una persona respecto del marco Kinevin, si era aplicable al contexto de pandemia, si estamos ante algo caótico, desordenado, complejo. Yo creo que varias de esas cosas simultáneamente. Creo que parte de la enorme complejidad
significa que los comportamientos planetarios son la suma de los comportamientos individuales que son terriblemente vastos. Y eso se aplica a cada una de las escalas. Se aplica a la escala de la familia cercana, se aplica al edificio en donde vivimos, se aplica a las ciudades. El desafío justamente de alinearnos es que al ser muchos es terriblemente más complejo, casi caótico. Y volviendo a lo que preguntaba recién Mariano, por eso vuelvo a que trabajemos lo personal. Si inclinamos la balanza y cada uno en lo individual tiene una conducta que trata de minimizar el impacto de este tipo de situaciones y apostamos a que seamos cada vez más los que estamos de ese lado, la balanza se inclina. En las organizaciones pasa algo parecido y es, por supuesto, terriblemente desafiante, pero bueno, me atreveré a tirar algunas ideas. Muy rápidamente, el mundo cambia, la verticalidad está siendo cada vez más desafiada, esto de que haya personas que toman decisiones y otras que ejecutan, en la época industrial o preindustrial tenía más justificación, hoy por hoy frente al desafío de la gestión del conocimiento cada vez menos. Si estoy solamente en la ejecución y no tomo decisiones, no estoy motivado, no me comprometo. Si estoy arriba todo el tiempo tomando decisiones, no sé dónde tengo el tiempo para pensar o para reflexionar o para aprender. Este paradigma, de nuevo, muchos ya lo conocen, pero es parte del cambio. Y el cambio tiene que ver con movernos hacia la horizontalidad. Si quieren leer un poquitito más sobre el tema, me parece valioso, si bien el webinar es corto, les doy bastante tarea. Si quieren leer, con esto tienen para varias semanas. Esto de transicionar hacia esquemas más horizontales ágiles, y creo yo que cada vez más hacia este tipo de esquemas, que son más redarquías o circulares, donde ponerse de acuerdo en una modalidad remota, 500 o 1000 personas es imposible. Ayer veía un videíto de la gente de Basecamp, que es una compañía que trabaja 100% remota. Una persona les preguntó cómo hacían productivo una reunión de 20 personas, y él decía, no hacemos reuniones de 20 personas, porque claramente nunca van a ser productivas. No hay razón para hacer 20 en una reunión. Por lo general, 3, 4 personas son la cantidad justa y necesaria si queremos tomar decisiones y reflexionar. Ahora, si vamos a informar, no es una reunión, es difusión, ¿no? Hay otras modalidades. Entonces creo que en este momento definitivamente el modelo organizacional se ve desafiado y esto es uno de los puntos a tener en cuenta, y para mí, cada vez va a empezar a plasmarse más esto de modelos sociocráticos, circulares, holocracia, hay muchas denominaciones, pero básicamente tener un equipo más cercano y lograr que la información se difunda lo más rápidamente y establecer círculos, pequeñas comunidades ad hoc para que este conocimiento esté en movimiento, ¿sí? Esto, para mí, vuelve a conectar con lo que le decía antes. El desafío es que, en mi experiencia, es difícil encontrar una organización en lo macro efectiva si en la individualidad no hay efectividad. No digo que no se pueda, no digo que alguna vez no lo haya visto, o sea, he visto equipos que por ahí logran efectividad aun cuando las personas no son efectivas, pero es raro. Lo contrario también puede pasar, que las personas en lo individual sean efectivas y como equipo no. Me pasa muchísimo, sobre todo trabajo con muchos grupos gerenciales o directores donde, bueno, esta idea de equipo es bastante endeble en muchos casos, son muchas veces muy compartimentos estancos, pero si no hay efectividad es todavía más difícil. Entonces, trabajar de nuevo en lo micro para después habilitar lo macro. Y sí hacerlo funcionar en una escala más reducida para extenderlo, creo que es un elemento importante. En el plano organizacional, ahora les empezará a suceder, y históricamente lo deben haber visto también, muchas veces no hay alineamiento, o hay demasiados objetivos en juego, o hay muchos círculos, dualidad de control, justificación. Yo te controlo, vos te justificás. Los que sean coach reconocerán el arquetipo de víctima y protagonista, o el concepto de victimario, víctima y héroe, que también es una triada de roles que muchas veces vamos ocupando. Bueno, eso se magnifica muchas veces y es un ladrón del tiempo. En estos momentos, si
vamos a utilizar el tiempo que sea en cosas efectivas. Y si vamos a perder el tiempo, entre comillas, que sea para salir del ámbito laboral y conectarnos con nuestro esparcimiento, con nuestras necesidades de parar la pelota, de reflexionar, de poder conectar con nuestra emocionalidad en estos tiempos de incertidumbre, pero no en una reunión sin sentido, o no en un espacio donde estamos escuchando y no nos dan la posibilidad de hacer preguntas sobre temáticas que después tengo que terminar implementándolas yo o llevándolas a la práctica. Tiene que haber ese mix también. Transferencia de ineficiencia, mucho ego, individualismo, bueno, son algunas de las cosas que nos roban tiempo, ¿no? Nati pone que hay mucha incoherencia, dicen querer hacer algo que realmente no están dispuestos a hacer. Sí, creo que en estos momentos hay mucho de eso, hay mucho, me parece a mí, de actuar para parecer y luego ser. Nada, cada uno lo vive como puede y creo que en estos momentos la cultura de las organizaciones se está poniendo más en evidencia que nunca. Creo que se está poniendo de relieve que muchos carteles que dicen que te adoramos y sos el mejor empleado del mundo se ven hackeados por los comportamientos. Es un desafío al liderazgo también. Y sí, creo que en estos momentos eso es una gran dificultad. Al menos en nuestro espacio de influencia, creo que deberíamos elevar el nivel de conciencia sobre esto para actuar, ¿no? Y de fondo creo que sí hacen falta intervenciones más profundas, y creo que son momentos donde van a haber organizaciones que van a salir muy robustecidas de esto y va a haber organizaciones que van a salir muy perjudicadas. No solamente en el plano económico, sino en términos de mostrar su verdadera esencia, ¿no? Los tiempos actuales demandan más que nunca, bueno, muchos conceptos que ya sabemos, y me parece igual bueno recordarlos. Propósito y visión compartida como equipo, como organización, trabajar en red más que como jerarquía. El grupo de WhatsApp, paralelo al grupo de WhatsApp oficial, maneja la información mucho más rápido y difunde mucho más rápido. Entonces no tratemos de encasillar o encuartelar la información, pongámosla a disposición. No tiene sentido tratar de forzar cierta forma de comunicar en un momento donde la información está disponible. Sí hay que tener cuidado, obviamente, de diferenciar canales formales e informales para no difundir cualquier cosa, pero aprovechar las redes, empoderamiento y delegación, mecanismos varios para soltar y que las personas en los equipos puedan empezar a tener la confianza de que van a alcanzar resultados sin que las estén controlando y sin que le estén encima. No hace falta tomar lista en forma virtual, esa no es una forma de virtualizar el trabajo. Se lo virtualiza en la medida de que trabajemos en esclarecer cuál es el objetivo o el resultado que vamos a alcanzar, cuáles son las restricciones y corrernos. Sincronizar para acompañar a las personas y facilitar, pero dar todo el espacio para la autonomía y la autoorganización. De esa manera se escala, siendo transparente, siendo flexible y adaptativo. La confianza, que me parece un temón, esta diada entre confianza y compromiso. Escuchaba algo que me pareció muy interesante también, esto de la confianza siempre va a ser una sensación. Nunca vas a tener los hechos que te habiliten a confiar. Tenés que predisponerte hacia la confianza. Es un riesgo y es una invitación. Y si finalmente no confías en tu organización, o no confías en tus compañeros, o no confías en tus equipos, tenés un problema enorme para trabajar antes. Nunca vas a ser efectivo plenamente si no lográs que aparezca la confianza. Y esto es de a pasitos, aplica este mindset experimental nuevamente, pero me parece más que nunca que hay que apostar a la confianza para que esto escale y se pueda mover, ¿sí? Y para terminar, y dar espacio para preguntas y también para un poco de debate ordenado, algunas herramientas que me parece que en el plano organizacional pueden servir, probablemente algunos de ustedes conozcan y estén experimentando con ellas. No estoy del todo seguro si es el mejor momento para implementar cosas que no manejamos.
tal vez es tiempo por ahí para darle una segunda oportunidad a aquellos que lo trabajamos y por ahí no nos funcionó. O sea, no estaría tan seguro de que este sea el momento para hacer un gran despliegue, pero sí pueden investigar sobre esto y ver que hay ciertas cosas que sí las pueden incorporar como rutinas en efectividad personal y rápidamente extensibles, y que las pueden investigar ustedes, como la técnica Pomodoro o OKR combinado con 3Ps, que es un formato de seguimiento muy simple. Esto de, vuelvo al modelo BPF, valor, prioridad y foco, backlog o listar las cosas que queremos hacer en un día, iteraciones frecuentes. Todas estas herramientas son interesantes, pero requieren todos estos elementos antes. Con lo cual, por eso establezco la necesidad de revisar esto dentro de la organización, en la medida de lo posible, aunque sea alinearnos o acordar estar en desacuerdo para poder pasar a estos elementos. Abro el espacio, una horita clavado, abro el espacio para preguntas o para reflexiones, y si les parece lo extendemos unos 15 minutos por si alguien quiere, nada, preguntar alguna cosa. Si les parece y quieren usar el formato de micrófono que se puede, se me ocurre que en el chat que está abierto pueden escribir que quieren decir algo, así yo los nombro y sé quién está hablando y digo, bueno, pregunta o habla tal y tal. Como quieran, no lo esfuerzo. ¿Cada cuánto medir que vas bien? ¿En términos de qué, Mariano? ¿En términos de esta efectividad o de estos hábitos que estaba planteando? ¿O decir cuál es la frecuencia? Yo creo que diariamente la disciplina se construye con hábitos diarios. Con lo cual, por ejemplo, la técnica Pomodoro, que es una técnica de trabajar intervalos de 20 minutos con foco en una tarea y sin distractores y sin interrupciones. La medición es diaria porque cuento qué cantidad de estos intervalos logré por día y eso me ayuda a ir viendo rápidamente mi progreso. Los pequeños hábitos se ven cotidianamente. Si yo me pongo, por ejemplo, otra herramienta es 3, 4 cosas importantes para hacer por día. La contabilización de esa cantidad de cosas que para mí eran valiosas por día es una forma de ir midiéndolo. Así que me parece que ese tipo de cambios pequeños, experimentos, son diarios. En términos de cambio organizacional o de los equipos, los periodos van a ser más largos, puede ser establecer rutinas, podría ser una rutina diaria con el equipo si estamos implementando algo, o si no, ir a una lógica más típica de cómo pueden ser los enfoques iterativos, como tener una retrospectiva, un punto de contacto de sincronización semanal, una diaria, una sincronización diaria y un espacio más de reflexión y propuesta de nuevas herramientas semanal. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, muy bien, no veo comentarios. Perfecto. Entonces, de mi parte, ahí está, Nati. ¿Cómo seteas propósitos colectivos? Bueno, en instancias de trabajo colectivas, vos deberías, depende de la herramienta que estés utilizando. La respuesta fácil sería generar un espacio donde se puedan recorrer. Hay varias herramientas que dan soporte a estos procesos de establecimiento de propósitos. Acá hay varias personas que
que las conocen muy bien. La primera que se viene a la cabeza es utilizar, por ejemplo, estructuras liberadoras como P2P, que es un concepto que podés investigar y podés buscar, que permite de alguna forma dinamizar y explorar exactamente, permite dinamizar este proceso de exploración y establecimiento de propósitos claros hasta llegar a las prácticas que permiten habilitar esos propósitos. Creo que el establecimiento de un propósito compartido a nivel organizacional o de equipo, hay que generar un espacio colaborativo donde básicamente identifiquemos aquello que estamos buscando hacer, para qué, y finalmente entre todos podamos explorar la mejor forma de alcanzarlo. Hay varias dimensiones a tener en cuenta ahí, por ejemplo, quiénes deberían participar, o si hay un conjunto de principios para tener en cuenta, o qué tipo de estructuras. Gracias, Charo, ahí está poniendo el link, exactamente. Esa es una herramienta, hay varios, hay diferentes canvas o elementos que pueden ayudar en este proceso. Pero me parece que es un punto súper importante para extender eso hacia lo colaborativo, setear los propósitos. Hay muchas compañías que en este momento están pasando a modalidades remotas, donde le dicen a la gente trabajar desde la casa y tal vez no sabemos exactamente qué trabajo hacer, porque cambió la naturaleza de lo que hago. Yo tengo algunas personas muy cercanas con las que hablé estos días y su modalidad de trabajo era 100% en la calle. Les dijeron trabajar remoto. ¿Haciendo qué? Bueno, tal vez haya cosas para hacer. Hay que generar espacios donde podamos ver en qué ser generativos de valor en este tiempo. Tal vez sea en contención, en darle un soporte básico a otros compañeros, lo que fuera. Creo que es importante esa pata y está muy buena la pregunta, Nati. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, de mi parte entonces, muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado. Ojalá que puedan implementar algunas de estas cosas que muy rápidamente estuve repasando y animarse a hacer experimentos y a no quedarse totalmente pasivos. A probar pequeñas cosas, a entender que lleva tiempo, que requiere esfuerzo, disciplina, pero que vale la pena empezar a hacer algo, a tomar un rol activo. Me parece que la efectividad pasa por ese lado. Así que sin más los despido. Seguramente estaremos haciendo algún webinar o algún otro aporte en estos días, que espero que sigan muy bien y que, bueno, tengan buenas noches y en la medida de lo posible quédense en vuestras casas. Hasta pronto, que sigan muy bien. Hasta luego, ¿eh?